Bien, compañeros, entonces ahora sí vamos a empezar. ¿Cómo van? ¿Cómo están? ¿Qué tal les fue con el texto de Kant para hoy? Los escucho. Pues buenos días, profe. ¿Yes? Yo creo que en términos generales, al menos desde mi perspectiva, para mí fue un texto bien complicado. Realmente creo que ha sido de los textos como más extraños de entender en la medida de cómo empieza a manejar Kant todo el tema de la antropología. Eh, Así que, pues al menos para mí fue bien extraño la lectura de ese texto, fue bien rara. ¿Qué fue lo raro? ¿En dónde encontró lo raro, digamos, lo extraño? Quizás que para mí, pues al menos para mí no era como tan claro entender la intención misma o lo que empezaba a plantear Kant con respecto al tema de el dolor y la forma en la cual el hombre empieza a encontrar su felicidad o la satisfacción misma de la vida. No sé, para mí esos conceptos fueron muy extraños. Uno, el tema de satisfacción, en qué punto, en qué momento el hombre realmente encuentra la satisfacción y cómo Kant dice que pues esta en alguna medida es como una ruptura con la actividad misma que empieza a llevar el hombre y que por tanto esta no se alcanza a plenitud y cuando se alcanza pues realmente como que se está perdiendo el sentido de lo que se hace y cómo el dolor es el antecesor de cada suceso bueno. A mí me parecía bien curioso, por ejemplo, la relación que hacía con el tema del amor, de cómo pues antes del amor también existía el dolor y era como el preámbulo para llegar al punto de felicidad. Para mí no sé, pero no fue como tan claro. Ok, ok. Listo. Gracias. ¿Qué otras opiniones respecto al texto? ¿Qué otras opiniones tenemos? Juan Gabriel, ¿cómo le fue a usted con el texto? No, pues, en cierta medida, profesor, fue un poco también complicado entenderlo, pero digamos que eh, lo había comparado un poquito con el banquete de Platón, porque en cierta medida allí también habla del amor, sobre los diferentes dolores, por decirlo así. Ujú. Entonces fue interesante porque también me preguntaba por qué el dolor tiene que existir antes que el amor. Incluso me preguntaba, se supone que venimos al mundo, bueno, se supone, ¿no? Para ser felices, pero en realidad se nos presenta un mundo en el que está lleno de dolor, de sufrimiento y de una injusticia que pues, es totalmente muy diferente a lo que algunos filósofos quizás nos presentan. Incluso eh, me salía la pregunta del mismo, por decirlo, placer que también él lo trataba, era de que también algunos filósofos pretendían, bueno, decían, de que una vida feliz era estar en los placeres, pues también pues si vemos que caemos en los placeres, pues vamos también a sufrir, porque vamos a ser los mismos esclavos de ello. Entonces fue un texto yo creo que muy interesante también. Ok, bien, gracias. Norberto, ¿usted cómo le fue con el texto? De igual manera, al igual que los compañeros, quizás al principio fue un poco como enredado, en cierta manera difícil de entender, pues cuando empezar todo el desarrollo. Digamos que yo conocí un poco pues, más allá de la línea de Freud, de estos locos que digamos que manejan unos conceptos quizás más diferentes a como lo manejan allá. Entonces digamos que era como haciendo la comparación. En cierta manera, pues yo pensé que iba a encontrar algo parecido. Sin embargo, pues cuando, por ejemplo, cuando empieza a hablar todo el tema del dolor inicialmente, que es lo primero que el ser humano tiene antes de llegar a esa felicidad, luego el tema de un poco el tema de la moral, con el tema del gusto. Entonces, digamos que en ese sentido sí fue un poco entenderlo, porque pues no es la misma lógica quizás como manejan, o no es tan claro como por ejemplo Freud ya maneja todo el tema del placer, el tema de las pulsiones, digamos que acá ya tiene un trasfondo un poco diferente en ese sentido. Ok, bien. Bien, señores, pues en efecto creo que es un qué, creo que es un, digamos que es un reto, en cierta medida, es un desafío poder acercarnos a la figura de Kant desde un texto que claramente nos plantea unas preguntas, podríamos decir, difíciles, unas preguntas o unos interrogantes que no son tan sencillos de resolver. Creo que eso es importante. O sea, es importante poder
caminar hacia la comprensión de lo problemático que puede ser el texto de Kant. Eso me alegra mucho. Entonces, bueno, propongo que comencemos leyendo el protocolo de la clase pasada. No sé si ya me lo enviaron, permítanme un segundo. Aquí está. Bien, entonces el protocolo y varios participantes pueden compartir pantalla. Entonces, por favor, hermano, es su turno de leer. 1 minuto. Tranquilo, no se preocupe. Momento. ¿Se escucha bien, profesor? Se escucha bien, sí, señor. Entonces, buenos días para todos y procedo con la lectura del protocolo. Protocolo de clases. Antes de dar paso a la lectura de los trabajos del día, se puso en discusión las fuertes problemáticas sociopolíticas que enfrenta el país en relación con nuestro quehacer académico. Los aportes convergieron en que dichas problemáticas nos interpelan y nos invitan a reflexionar, a la vez que es un desafío el sobrellevar en paralelo la realidad del país con lo cotidiano del trabajo. Una vez terminadas las intervenciones sobre este asunto y sobre el papel de las religiones ante estas problemáticas, se inicia la clase con la lectura de los trabajos. La relatoría de Juan Gabriel Galvis y Luis Gilberto Jaramillo. Segundo momento. Este segundo momento se inicia tomando como punto de partida las relatorías y las preguntas propuestas por los estudiantes en la plataforma Moodle. De forma más precisa, la pregunta que trata sobre la libertad de cátedra. Primera pregunta. ¿Hasta dónde llega la libertad de cátedra? ¿En qué consiste la libertad de cátedra? Respuestas. Sobre la libertad de cátedra debe haber unos límites que aseguren el ejercicio académico. La libertad de cátedra no excluye el sentido crítico, pero se debe salvaguardar el deber ser de los diferentes actores en un marco institucional. La pretensión de libertad no es un tema fácil, pues existen restricciones necesarias para ayudar a mantener las estructuras sociales o institucionales. Segunda pregunta. Cuando defiendo mi postura, ¿estoy siendo egoísta? ¿Lo que hago es por egoísmo o lo hago más bien o lo hago por el bien de los demás? ¿Hasta qué punto puedo dejar mi egoísmo para trabajar en bien del otro? Respuestas. Hay un factor de relatividad que dificulta responder a la pregunta. Hay un poco de ambos, egoísmo y altruismo, pues con facilidad se busca el bien propio, a la vez que este interés refleja intereses colectivos. Como es costumbre, para finalizar la clase de este día, se plantea una pregunta para la siguiente. ¿Hasta dónde somos egoístas y hasta dónde podemos actuar en bien de los demás? Segunda sesión. Se inicia la clase con la pregunta planteada para esta sesión. ¿Hasta dónde somos egoístas y hasta dónde podemos actuar en bien de los demás? Respuestas. Nuestra forma de actuar siempre está influida en algún grado de egoísmo, como de altruismo. En este orden de ideas, se puede, por ejemplo, ejercer una profesión esperando la respectiva remuneración económica, pero a la vez se puede dejar una huella positiva en la sociedad. Segunda pregunta. ¿Qué nos lleva a hacer el bien o a hacer el mal? Respuestas. La conciencia moral orienta nuestros actos y la legalidad de los actos. ¿Cómo formar personas buenas? Formar en principios universales como el no hacer al otro lo que no quieres que te hagan a ti, enseñándoles a hacer un buen uso de la razón, enseñar a las personas a no ser egoístas e ir más allá de su propio pensamiento. Me corté ahí. Para finalizar, se plantea la pregunta de la siguiente clase. En una democracia todos deberían votar y se puntualiza sobre el trabajo final que consistirá en dar cuenta de una página sobre los aspectos en lo que la clase le ayudó en su proceso personal, sea este vocacional, académico. En últimas, ¿para qué le ayudó este proceso en su vida? Importante que sea un escrito sincero y genuino. Conclusiones.
Sobre el tema en cuestión, podemos concluir que Kant es utópico, por proponer una libertad que no es posible, puesto que el contrato social implica una serie de acuerdos que limita la libertad individual. Es de notar que esta tendencia utópica no se limita al tema de la libertad, pues para Kant sería posible actuar sin estar influenciado de alguna manera por un interés o por un deseo, lo que contrasta con la realidad donde el egoísmo ocupa cuando menos una fracción de nuestras motivaciones. En contraposición, la moralidad de Kant es, en cuanto a su porqué, se ajusta más a la realidad en lo que corresponde a con los mandamientos de la ley moral intrínseca de todo ser pensante. Bien, Oscar, muchas gracias. Me llamó mucho la atención la estructura de este protocolo. Creo que es un protocolo excesivamente sencillo en términos de las preguntas fueron estas y las respuestas fueron estas, pero es muy claro y me alegra mucho. Tal vez solo como recomendación, cuando uno hace esta clase de protocolos, esta clase de textos, que también puede ser, no sé, actas o en fin, debe ser muy cuidadoso con los términos para no repetirlos. Entonces a veces usa enseñar, enseñar, enseñar. Entonces use sinónimos para que como son tan cortos, pues no es adecuado que den términos repetidos tan seguidos, pues porque se vuelve un poco cacofónico el asunto. Pero quitando eso, me parece muy bien. Entonces, pues nada, hermano, muchas gracias. Vamos con la primera relatoría, por favor. Buenos días, profe. Buenos días con todos. Sí se ve en la pantalla. Seminario de Doctores Modernos. Fecha 19/05/2021. Alexis Robalino. Relatoría. El placer sensible y el placer intelectual. Estructura. Dentro de la presente relatoría, haremos un análisis de la tesis que se expone en el texto Antropología, en sentido práctico, en donde nos encontramos con el placer sensible, el cual se divide por medio del sentido y por medio de la imaginación. Por otra parte, el placer intelectual, que se divide por medio de conceptos expresables y por medios de ideas adicionales. Dentro de estas divisiones, podemos ver que se puede producir un efecto adverso al estudiado como lo podría ser el displacer. De acuerdo al autor Immanuel Kant, autor del texto Antropología en sentido pragmático, nos menciona que el placer es todo un deleite, el cual experimentamos por medio de los órganos de los sentidos. Por lo tanto, todo lo que percibimos y nos da placer es entendido como agradable. Sin embargo, el dolor es displacer del ser humano, dado que por medio de los órganos de los sentidos podemos observar cómo todo aquello que nos provoca dolor nos provoca displacer. De acuerdo al autor Manuel Kant, analizarse como la evolución y cambio de perspectivas de la persona puede provocar que su alma misma se vea afectada debido a que ésta se ve afectada por el estado emocional que está presentando la persona. Por lo tanto, analizaremos cómo este autor manifiesta que el alma proporciona las sensaciones de nuestro estado de ánimo. Adicional, veremos del aburrimiento y del pasatiempo, del sentimiento de lo bello. Esto del placer ya sensible, ya intelectual, en la intuición reflexiva o del gusto. Finalmente, el gusto encierra una tendencia a fomentar exteriormente la moralidad. Con el objeto de lograr entender el sentido pragmático de la antropología, lograr entender cómo esta ciencia dentro del estudio de este autor aportó mejoras que hizo que evolucione la comprensión de los diferentes estímulos externos. Por lo tanto, se empieza a tener una nueva perspectiva de cómo se da el proceso del estímulo y aprendizaje social por medio de los sentidos. Finalmente, entenderemos dentro de la relatoría cómo el alma misma se ve involucrada dentro de la comprensión de los sentidos,
dado que el alma se ve afectada por los sentimientos y emociones que expresa el individuo dentro de su diario vivir. Síntesis de la tesis principal. Dentro del texto podemos encontrar cómo se dan diferentes enunciados para poder definir el deleite. Este es entendido como el placer por medio del cual se puede representar las sensaciones agradables que experimenta el individuo. Sin embargo, podemos experimentar algo dentro de un polo opuesto, que es el desplacer, el cual afecta a nuestra alma misma debido a que el desplacer podría darse a causa del dolor. Por lo tanto, la carencia de placer produce dolor dentro del alma. El alma humana está condenada a vivir experiencias agradables y desagradables. Sin embargo, en etapas que se dan a causa de una enfermedad, se experimentan periodos largos de sufrimientos, en donde el placer, el deleite, se vuelven escasos dentro del cuerpo humano, hasta que se supere esta adversidad. Por otra parte, también podemos ver cómo el trabajo, cuando no existe vocación, se convierte en algo molesto de realizar, que solo lo hacemos por el placer que otorga al final del mes, que es la remuneración salarial. El aburrimiento dentro del cuerpo del ser humano puede ser angustia, fatiga, disminución de las ganas de vivir debido a que no se tiene una ocupación y se crece de experiencias emocionales que nos motivan a ser mejor cada día. Sin embargo, cuando se obtiene ocupaciones como un trabajo, salidas con amigos, largas pláticas, asistir a clases, pueden provocar en el ser humano un sentimiento de deleite, el cual nos permite poder mejorar nuestro estado anímico por nuestra nueva perspectiva de un gran fin propuesto, el que se irá dando con satisfacción. Para poder encontrar deleite dentro de nuestra vida es necesario desarrollar la capacidad de deleitarse de todo lo que nos rodea, deleitarnos de nuestra cultura, nuestras costumbres, nuestros amigos y familias, así como también podemos encontrar deleite en otras ciencias y artes bellas. Por lo tanto, es necesario que el ser humano comience a valorar todo lo que lo rodea, dejar de sentir desplacer por realizar actividades como el trabajo. Se debe de cambiar la perspectiva y forma de ver las cosas para gozar de todo aquello que nos rodea. El pulir al hombre sobre la manera de actuar y la manera en la que éste ve las cosas ayuda a que éste se convierta en una persona moralmente buena, con una perspectiva de complacer a otros, dado que el ser humano debe de guiarse y actuar en función a las normas y reglas sociales que se establecen con el fin de tener un paradigma de conducta y controlar aquellas conductas que pueden atentar en contra de los miembros de la sociedad. Reflexión crítica. En el texto podemos observar cómo al principio hacemos énfasis en poder establecer conceptos de placeres y desplacer, en donde el desplacer es igualmente proporcional al disgusto, dolor, enojo, etc. Dentro de este breve contar cómo se involucra al alma dentro de este manejo de emociones y sentimientos que nacen a partir de estímulos externos. Si bien todo estímulo negativo produce un humano, por lo que es necesario entender que el alma es entendida como el psique del ser humano, situaciones que éste maneja día con día. La psique del ser humano es aquella que nos ayudará, dado a que está al ser entendida como el alma. Podemos entender que ésta se encarga en guiar por medio de sentimientos y emociones al ser humano, a que éste se rija a las normas y reglas de la sociedad.
en donde sus sentimientos y deseos más profundos sean controlados para poder mantener la sociedad en equilibrio. En el ser humano muchas veces provoca los sentimientos de desplacer de manera inconsciente por su mal manejo de las situaciones a las que éste se enfrenta. Como sabemos, debemos de trabajar para vivir. Por lo tanto, el trabajo es una obligación. Sin embargo, el ser humano muchas veces no lo ve como una bendición, sino más bien como algo molesto que debe realizarse todos los días y solo lo realiza por poder obtener remuneración que el trabajo le otorga. Por lo tanto, dentro de esa relatoría me gustaría hacer énfasis en que es necesario que el ser humano considere que cada evento o situación debe ser disfrutado para que el desplacer disminuya y el placer aumente. En una persona apasionada en lo que hace, es una persona que anímicamente se encontrará bien y tendrá dominio total de sus sentimientos y emociones. Muchas gracias. Bien, Alexis, muchas gracias. Algunos comentarios respecto a su relatoría. A ver, en primer lugar, creo que sí es necesario y es urgente que se usen puntos seguidos. Usan muy pocos puntos seguidos a lo largo del texto. Por ejemplo, ese primer, no, suba por favor al inicio del documento. Entonces, fíjese, ese primer párrafo, por ejemplo, no tiene puntos seguidos y ahí podría tener varios. O sea, podría usted decir, que por ejemplo, por medio de la imaginación, punto. Por otra parte, el placer intelectual, tararara, punto. Dentro de estas divisiones podemos ver que se puede producir. Entonces, es necesario que se usen muchos puntos seguidos o que se usen más bien los puntos seguidos porque no se usan y pues esto hace que el texto no sea comprensible tan fácilmente, primero. Segundo, a lo largo del texto le hacen falta varias tildes o le sobran tildes o tiene palabras de repente mal escritas o no es lo mismo decir analizaré que analizaré, a decir, no es lo mismo decir, por ejemplo, estudiaré cómo la relación, ese cómo lleva tilde, tiene muchas palabras repetidas, por ejemplo, usted dice, con el objetivo de lograr entender el sentido pragmático de la antropología, lograr entender esta ciencia, eso es absolutamente redundante, ¿no? En fin, creo que le hace falta o sea, que revise el texto. Lo que le digo, varias tildes cuando sale, siempre en futuro es con tilde, ¿no? Ayudará, encargará, trabajará. Entonces siento yo que toda esa clase de elementos hacen que el texto sea, digamos, complejo de entender en ciertos sentidos o que le haga falta ciertos asuntos para una mayor comprensión, ¿vale? Entonces, para que lo tengan en cuenta, es preciso que mejore mucho, mucho en la redacción, que practique mucho en la redacción, esto es importante. ¿Listo? Ok, profesor, gracias. Bueno, listo pues. Entonces, vamos con el siguiente, por favor. Profe, buenos días. Hola, hermano. Profe, lo que pasa es que tuve un pequeño inconveniente con la oratoria. Entonces, si puedo presentarla mañana. Pero no entiendo. Me faltaron algunas cosas por terminar, sobre todo en el comentario crítico, y no lo he terminado. Esa es la razón. Pero era para hoy, compañero. O sea, habíamos quedado en que era para hoy. Y le falta mucho, mucho. O sea, sí que le falta. Sobre todo el comentario crítico. Hagamos una cosa, lea lo que tenga y el comentario crítico, o sea, se encarga usted, cuando termine de leerla, se encarga usted de comentarnos las cosas que piensa respecto al texto. O sea, usted guía un poco, empieza el debate. ¿Le parece? Ok. Listo.
Bueno, están viendo la pantalla, ¿cierto? Sí, señor, si puede agrandela un poquitico, no mucho, un poquitico. Eso, ahí está bien, gracias. Bueno, en esta ocasión se tendrá como protagonista principal las sensaciones, emociones y sentimientos. Kant le dedica un poco de su tiempo para discutir de ello. Es bien interesante. Lo interesante aquí es que prestemos atención a lo que muchas veces lo vemos parte de lo cotidiano. Lo dejé de escuchar desde lo cotidiano. Tan- Se le fue el audio, compañero. ok, Desde lo cotidiano, por favor. ok, vale. De lo cotidiano, por ello empieza con algo muy sencillo pero común, que como título más o menos grande está el placer de lo sensible, que lo desarrolla en unos cuantos puntos que trataré de ser breve contándolo. Del sentimiento de lo agradable o del placer sensible en la sensación de un objeto. Como bien es sabido, que todos pasamos por ella desde el principio en el que iniciamos a vivir por nuestra cuenta. Quisiéramos que su mayoría o en su efecto todo fuese agradable, pero no tan rápido. Ya se sabe que hay otra parte que es muy conocida, el antónimo de las situaciones que vivimos. Para Kant, primero está la sensación de dolor y luego la sensación de satisfacción, que es muy normal, que es, que es muy normal, que después y viviendo el desplacer, como lo menciona el autor, haya una intención de salir de ella, porque siempre buscamos lo que nos genere placer o un cierto comodismo con olor a felicidad. Al vivirlo, estamos dispuestos a, al vivirlo, estamos dispuestos a abandonarlo. Algunos podrían decir que eso no se piensa, pero hay de aquellos que se sumergen. ¿Será que si se motivan, será que si se motivan a salir? El autor dice que no hay una conciencia exacta o veraz en el momento, pero que de cierta manera está trabajando para superar y todo un conjunto de esas cosas poco a poco se lo van arrastrando. ¿Qué? Pues las sensaciones de lo agradable, los placeres. En algún momento debe estar el punto de decirse que se ha superado. Cabe aclarar que eso significa que no significa que se dice hoy estoy en los placeres y el mismo día, medianoche, dice ya estoy en los placeres o en lo agradable. Como lo dice el autor, va sucediendo de manera que luego de un tiempo ha hecho una transición sin poder colocar como una diferenciación tácita de lo que lo demarque. Para concluir este apartado diciendo junto con el autor que primero está el dolor y que ello da la fuerza necesaria para superarlo y llegar a un estado de placer o de lo agradable. Ah, pero no significa que el dolor no vuelva a ver, que el dolor no vuelva a ver sin una constante repetición de eventos ya mencionados. En el siguiente apartado del autor comenta acerca del aburrimiento y del pasatiempo. Parece muy sencillo responder, pero fijémonos un momento nuestra atención en lo que dice el autor acerca de ello. Se decía que por la experiencia del dolor había una iniciativa a salir de ello para llegar a lo agradable. Creo que mi percepción aquí, creo que mi percepción aquí no hay mucha diferencia vista de otra manera, pero que tiene mucho sentido, por supuesto. ¿Qué es lo primero que pensamos cuando lo hacemos? Y seguidamente con las ideas Kant podría complementar. Que él dice que el sentirse bien lo hace salir del presente, que puede ser dolor o incertidumbre,
Dice que si es aburrido, el tiempo pasaría tan despacio que pareciera que no terminaría. Pero cuando es lo contrario, aquello lo hace sentir bien diferente, haciendo que el tiempo pase tan rápido que no quisiera que se fuera. Es una sensación que una gran mayoría en algunas ocasiones se vive, aunque a veces pueda ser la misma acción vivida en diferentes individuos, pero la sensación no es igual como se mencionaba anteriormente. ¿Me están escuchando? Sí, señor. Ah, ok. Con una charla podemos, perdón, perdí el hilo. Como se mencionaba anteriormente. Como una charla podemos estar todos en la misma, pero si hay personas que son afines, se sentirán que están participando de lo mejor. Pero si otro tanto están ahí, pero no se sienten a gusto, ya sabemos la respuesta será más larga que unas semanas sin carne. Todos sin duda tenemos pasatiempos diferentes y que dependiendo de los mismos hay sensaciones agradables o desagradables. La voluntad. ¿Y qué tiene que ver? Para el autor es vital porque muchas veces es ello el que ayuda a que la persona pueda tener dichas sensaciones, a que tome ciertas decisiones como de estar y de sentirse agradable o de estar y de sentirse aburrido, hasta el punto de decir, mejor me voy. Pero, ¿qué hay cuando es contra de su voluntad? Entra también a pensarse si hay una elección. ¿Es posible pensarse que se elige dejarse a que le elijan? Y sin, y sin duda, y sin duda, puede haber posibles escenarios. En uno de ellos, ya entrado en gastos, hacerlo con la mejor disposición. O, por el contrario, hacerlo de mala gana y así generando todo un ambiente pesado. Ahora bien, cuando juzgamos el dolor desde la perspectiva, ¿desde qué perspectiva lo hacemos? El autor lo hace desde la siguiente noción: si el dolor o deleite es reprochable o aprobable. Entonces, hay algunas situaciones donde desde el saber y la moral se hace el juzgamiento. Puede ser agradable, pero no reprobable. Eso quiere decir que aunque pueda parecer que es bueno, lo calificamos como una mala acción que está en contra hasta los mismos principios. Ahora bien, el objeto puede ser desagradable, pero el dolor aprueba, como dicen, el dolor dulce. Como por ejemplo, rechazar el paro por sus actos vandálicos, pero estar de acuerdo y celebrar lo que se logre con ello. Continuando con la idea, podemos decir, en algunos casos, el dolor del otro puede ser como fuente de consuelo. Se dice es más llevadero porque hay otra persona llevando un mal similar. Pero también dice el autor, al concluir este apartado, que un hombre se puede evitar los dolores y siendo individuo razonable, que de cierta manera le coloque un poco de cacumbi. Bueno, entonces voy a hacer un poco el comentario crítico. De cierta manera, a mí me llamó la atención en el texto el tema del dolor, y aunque hay cosas que normalmente se hacen, como lo decía en algún apartado, cotidiano, ¿sí? Y que hace parte de ello, no lo tenemos tan presente, ¿sí? Solamente se vive, pero no lo... Tal vez no lo llevamos al razonamiento, ¿sí? Como tal vez en el texto de Antropología en sentido pragmático de Manuel Kant, hay algo que de cierta manera pues llama la atención y al principio cuando ingresé, porque ingresé un poco tarde, lo escuchaba
¿por qué primero el dolor? ¿Sí? Y tal vez también me lo pregunté. Porque primero pasamos por el dolor y normalmente el dolor dura un poco más, ¿sí? Que esos momentos agradables o de deleite, ¿sí? Que le extendamos la vida útil, pero eso no significa que sea un poco más duradero, ¿sí? Normalmente se dura más en los tiempos de pérdida que en los tiempos de ganancia. Igual, lo podemos hacer extender la vida útil de ganancia, pero estamos como en ese círculo, digámoslo, pues no sé, me parece a mí vicioso. Y pues eso hace sentir que muchas veces, aunque esté esa energía positiva de avanzar y de superarse, sin embargo, pues es latente a vivirse. Y un segundo, pues un momento que quisiera pues como precisar también, es el tema en el cual habla de los juzgamientos, ¿sí? Porque, De los juicios, sería más correcto decirte los juicios. gracias, profe, de los juicios, sí, gracias. De los juicios que nosotros hacemos ante esas eventualidades, ¿sí? Y es, ¿cómo puedo yo, desde mis valores, desde mis principios, desde mis valores, hacer estos juicios de valores, ¿sí? Estos juicios ante lo que posiblemente, como se decía en la vez pasada, tenemos como catalogado de moral y todo esto, ¿cómo yo puedo hacer estos juicios sin que después tal vez se me devuelvan? Porque es muy fácil hacerlos, ¿sí? Yo puedo decir, sí, esto es aprobable, pero en cierto sentido, pues no es tan aprobable. Entonces, ¿cómo puedo hacer yo estos juicios sin que afecten también mi decisión en un futuro? Y cerraría con eso. ¿Cómo se respondería a usted mismo esa última pregunta que plantea? Yo me basaría para responderla en dos cosas. Espero no salir ni de ello. La primera es pensar en la coherencia, ¿sí? Ujú. Del discurso, del pensamiento, de obras, ¿sí? Y segundo, la convicción, sí, la convicción, ¿sí? Que parece muy similar, pero la separo porque muchas veces cuando uno hace ciertas cosas y de cierta manera no se mide bajo sus convicciones, puede hacer que esas decisiones que tal vez uno tome en el momento, bien sea cabeza fría o no tan fría, pues pueda generar repercusiones que después digan, ah, pero pues usted decía esto y ahora pues como que se está contradiciendo, ¿sí? Yo creo que es un poco a eso, a lo que tal vez me podría responderme a mí mismo. Ok, ok, bien, pues gracias. Yo creo que en últimas es una... yo creo que lo que me gusta más de sus textos son la apuesta reaccional que usted hace por hacerlos un poco más ligeros, por decirlo de alguna forma. No son tan acartonados como solemos hacerlo en muchas ocasiones, así que bueno, eso es altamente positivo y se lo agradezco. Pues nada, yo les propongo que vayamos al receso de una vez, volvemos a las 9 para, perdón, a las 9:05 para empezar nuestra discusión con la pregunta que habíamos dejado pendiente. ¿Listo? Vale, profe, una pregunta. Le envío el documento, ¿cierto? Sí, señor. Ok.
Profe, hoy no grabamos la clase. Tranquilo que yo la grabé. ¿Ah, sí? ¿Se está grabando? Sí, señor. ¿Seguro? Porque a mí no me sale nada, no me sale clarito. No, pero es en mi pantalla, no es en el aula. Ah, bueno, pues igual yo voy a poner a grabar, o sea, usted sígala teniendo, José Raúl, y nos pasa ese pedacito de la grabación. Y lo aquí entonces comienzo a grabar en la nube, ¿listo? Vale, profe. Muchas gracias, hermano. Bueno, 5 puntos ahí. Bien, compañeros, volvemos entonces y empezamos o retomamos la discusión a partir de la pregunta que nos había quedado planteada desde la clase pasada, a saber si en una democracia, si en una democracia todos deberíamos participar, deberíamos votar, o cómo funcionaría ese asunto. Entonces, los escucho. El relator podría escribir por el chat la pregunta concretamente, por favor. Señor relator. Gracias. Listo, gracias. En una democracia todos deberían votar. Perfecto. Entonces, los escucho. ¿Cuáles son sus opiniones? José Raúl, ¿qué pensó usted? Esto... Yo estaba aquí tonteando diciendo que no. Porque estaba diciendo a mí mismo, esto... Todos no podemos votar. Una, porque tendríamos que tener como una mayoría de edad, según que siempre se ha mencionado y también se ha estipulado, según creo que eh, en el gobierno o en el estado. Pues eso diría yo. Eso era lo que estaba No, pensando. pero eso es obvio. Ajá. No. O sea, eso es obvio. Eso ya sabemos que los mayores de edad pueden votar. Ujú. Necesitan tener 18 años. Eso ya lo sabemos. No, eso no es la pregunta. La pregunta es si todos los mayores de edad deberían votar o no. Ah, Si ahí ya es debería otra hacerse. cosa. No. O sea, ¿cuál es lo que dijimos la semana pasada? O sea, no es. Todos deberían, todos los que son mayores de edad deberían votar, tendrían la capacidad de votar. No, como yo entendí todos, entonces todos es todos. En cuanto a los adultos, pues sí, yo diría que sí. Pero hay Es algún, decir, pues señor, que está, diga. pues sí, todos los adultos pueden votar, ¿no? No, la pregunta no es si Sí, pueden. sí, por eso. No le estoy preguntando si pueden votar porque yo sé que todos los adultos pueden votar. Ajá. Estoy preguntando si en una democracia, o más bien, si es adecuado que todos voten, porque acuérdese lo que dijimos la semana pasada. Es lo mismo el voto de una persona que conoce de política, que sabe de la situación, etcétera, etcétera, que conoce los políticos, que conoce todo, o sea, que ha estudiado la política y demás, a una persona que vota porque le regalen una teja o le regalen un tamal o le regalen 10.000 pesos. Esa es la cuestión. Profe, frente a eso, yo me acuerdo que habíamos hablado algunas clases que cuando no hay la mayoría de votantes o cuando todo el pueblo no vota, realmente eso no está permitiendo una verdadera democracia, sino creo que era una antidemocracia, si mal no estoy en ese término, en donde pues realmente no hay esa votación masiva de todos los ciudadanos, además que a no votar todos los ciudadanos es más factible para que se genere el tema de la corrupción, porque claro, digamos que cuando, es decir, todos los que pueden votar en Colombia, si realmente lo hicieran, pues sería más difícil, por ejemplo, para el tema político, comprar votos, porque ya no tendría que comprar 10.000, 20.000 votos, sino ya tendría que comprar una cifra elevadísima de votos. Y claro, eso sería un poco más difícil para el tema de realmente meter políticos al tema del gobierno, pues a través de estas compras. Además que realmente, por ejemplo, si hay así no estén de acuerdo con los candidatos, por ejemplo, en donde el voto blanco fuera elevado, digamos que eso ya permitiría nuevas reformas o cambiar de candidatos. Entonces yo creo que sí,
realmente pues cuando uno habla de una democracia, debería que ser una participación de todos, en donde todos están obligados a votar y que no esté seguro de no votar por un candidato, pues por lo menos que vote en blanco, en cierta manera, que ejerza su voto. Entonces yo creo que frente a eso, el tema de la votación, yo creo que eso sí sería, primero, un deber que todos tenemos, pero también debería que como configurarse en el Estado, no sé, que implementarse de tal manera que aquel que no vote pues sea multado, ¿no? Porque pues también, así como habla de la democracia que tiene, pues también es su deber que tiene también de ejercer su voto. Entonces yo creo que con todo eso permitiría realmente un poco hacer una verdadera democracia y no permitir que tantos corruptos en Colombia pues llegue al gobierno así fácilmente porque compraron unos votos o porque se ganaron un pequeño pueblo y los demás no votaron y ese pueblo sí votó, entonces pues ya con eso ganaron, ¿no? Entonces usted lo que está diciendo es, o sea, todos deberían participar, pero además estarían obligados a participar. Sí, prácticamente. Para mí, por ejemplo, el tema de votar debería que ser como una obligación prácticamente donde estén, pues donde voten, prácticamente. Ok, ok, listo, gracias. Johann Steven y luego Juan Gabriel. Respecto que si todos deberían votar, me uno a la idea de Fray Norberto, sí, y de cierta manera, De cierta manera, se le fue el audio. Compañero, se le fue el audio. De cierta manera. Compañero, se le fue el audio. qué tristeza. Sí, se le fue el audio. Por favor, repita su intervención. Ok, estaba diciendo que, que de cierta manera estoy como en la misma línea de Fray Norberto, pensando que pues en Colombia, pues para aterrizar más mi opinión, pues se ha visto que la gente de cierta manera pues tiene una extensión a votar, porque muchos dicen, pues no, pues si yo voto pues va a seguir todo igual, eso no va a cambiar, seguirán lo mismo robando, pero yo creo que por esa misma forma de pensar, pues es que todo sigue igual, uno. Dos, Dos y se devolver el audio. Aló, compañero. se queda en Johann especulación. Steven, otra vez se le fue el audio. Quedamos en dos y se le volviera el audio. Entonces repítanos. ¿En qué quede, perdón? O sea, justo cuando empezó la idea, la segunda idea, dijo dos y ahí se le fue. Ok. Entonces, la segunda es que pues, estaba diciendo que la gente se queda en especulaciones, ¿sí? Y entonces yo no voto porque, pues, va a seguir siendo lo mismo. Yo no voto porque, pues, para votar por lo mejor no. Y si voto en blanco, pues nos vendieron el mito de que es para el... Steven, hagamos una cosa, desconectes y vuelvas a conectar a ver si su audio mejora porque no lo estamos escuchando. O sea, no estamos escuchando bien, se le está yendo. ¿Listo? Juan Gabriel, ¿lo escuchamos usted? poder tomar Bueno, profe, decisiones. Johann Steven, no lo escuchamos otra vez, entonces desconéctese y vuélvase a conectar, por favor, y ahorita nos vuelve a hablar porque su internet está fallando, ¿listo? Entonces Vale. haga eso y mientras tanto, entonces Juan Gabriel nos dice. bueno, profe, yo estaba pensando también referente a lo que hablamos en la clase pasada y es que precisamente sí estoy de acuerdo que voten todas las personas. Y además, eso es un derecho que tienen todas las personas mayores pues, de edad de votar por cierto candidato, pero no estoy de acuerdo es en que, por ejemplo, yo que soy del campo, de los pueblos, es interesante ver cómo los candidatos llegan allí con ciertas cosas, con ciertos proyectos, con ciertas ideas, incluso terminan comprando a las personas y vendiéndoles
un mundo ficticio, un mundo que pues, cuando ellos suben a la presidencia, cuando ellos suben a cierto poder, se olvidan como de todos esos proyectos que pues mencionaron frente al pueblo. Entonces yo no estoy de acuerdo que inventen un mundo lleno de ilusiones, por decirlo así, eh, y pues después cuando suben al poder, pues no están de acuerdo. Tampoco estoy de acuerdo de que voten todos porque creo que alguien lo dijo la vez pasada, si no fue el profesor o fueron algunos de los compañeros, era de que, por ejemplo, hay personas que sí votan conscientemente y coloco el ejemplo de las ciudades, de las personas que son más cercanas a las mismas noticias, pero si vamos a ver las personas del campo, pues ellos no, pues a veces por sus ocupaciones, por sus trabajos, llegan tarde a sus casas, pues ellos no tienen como que mucho tiempo de ver noticias y de saber las cosas que está pasando en el mismo país. A veces si conocen muy poco de lo que está pasando. Entonces también es un poco complejo ver que voten personas, pues todos. Asimismo, pues hay personas que para subir al poder terminan comprando votos de las mismas personas. Entonces, como que hay muchas cosas que allí nacen de ello. Entonces, usted dice, sí debería votar todo el mundo, pero no debería haber compra de votos, ¿sí? Sí, debería ser consciente cada quien de su voto. Ok. ¿Qué, qué hacemos para tener unas votaciones conscientes? ¿Cómo hacemos para que la gente sea consciente de sus votos, de la situación? Lo digo porque aquí en Colombia estaremos en votaciones dentro de menos de un año, o en un año, un poquito menos. ¿Cómo hacemos para que ese voto sea consciente? ¿Qué se nos ocurre desde lo que hemos leído de Kant y demás? Johan. Bueno, ya solucioné el tema de internet, creo que esta vez no va a fallar. Eh, de cierta manera, y era pues un poco lo que yo estaba tratando de decir hace rato, y es la información, ¿sí? Y yo creo que ahora más que nunca la gente está más informada, ¿sí? Y esa información pues debe que llevar a no ver solamente ideas que pinten un mundo mágico, sino que hable de la realidad y que presenten soluciones reales, ¿sí? Porque tal vez mucho de los políticos y de las campañas X, sea de izquierda, sea de derecha, muchas veces se van esas fantasías, pienso yo, no sé, y comienza a generar ese discurso desde ese punto, ¿sí? Pero realmente yo creo que uno es la información que sea clara, veraz y que al mismo tiempo le permita a la gente encontrar no solamente el discurso más apropiado, sino el discurso más real. ¿Cómo así el discurso más real? O sea, ¿cuál sería la diferencia entre discurso real y discurso apropiado? Sí, ¿por qué hago esta distinción? Porque puede ser apropiado que se pinte ideas desde lo fantástico, ¿sí? Desde la fantasía, perdón. Y, y puede hacer que sí, tenga algo de sentido y pueda ser que ayude, pero como muchas veces se queda solamente en ideas, pues no trascienden y por eso hago la decisión de lo real. Yo creo que las soluciones deben que ser más aterrizadas y no tal vez como creamos que pueden ser. A eso me refiero en esa distinción. Ok, ok. Estoy como... Gracias. Ok, bueno, muchas gracias. Em, a ver, ¿quién? Andrés, ¿qué hacemos para tener unas votaciones conscientes en las próximas jornadas electorales de Colombia? Profe, yo creo que eso es un proceso que se tiene que ir preparando desde los colegios para que los jóvenes no sientan aversión
a la política, porque yo recuerdo, incluso hace varios años yo decía que no me interesaba la política porque solo se veía corrupción, muchas cosas. Pero creo que falta de motivación en los colegios para que eso se vaya implantando, sí, en los jóvenes desde muy niños y se sientan que son ciudadanos y que ellos son los que aportan a la sociedad y aportan a la política y que pueden tener repercusiones su voto, un voto responsable que puede tener repercusión y que más adelante no lo vengan a estar vendiendo por cualquier cosa. Entonces, sí, para mí creo que es eh, más educación desde los colegios, universidades. Profe, Permítame un segundo, Santiago, ya le doy la palabra. Claro, esa sería, digamos, una medida efectiva, pero será una medida efectiva a largo plazo. Es decir, que los que hoy son niños, en 10 años, cuando puedan votar, o en 8 o en 5, lo que sea, tengan una visión política distinta. Pero tenemos unas elecciones en un año. Señor, ahora sí, ¿qué iba a decir, Santiago? profe, no sé si esté cayendo en un error o pensando muy diferente, pero yo diría que no implementar algo en el pueblo para saber, para que voten conscientemente, sino que mucho antes de votar, fijarse bien en los candidatos, es decir, antes de que el gobierno mismo o quien rige eso acepte los candidatos, mirar quiénes son sus antecedentes, por decirlo, o sea, todos, sus estudios, su familia, o sea, mirar quién es la persona en sí, ¿no? ¿Por qué está allá? ¿Quién lo mandó? ¿Cuáles son sus antecesores? O sea, yo diría que muchas veces el voto sí no se hace consciente por parte de la sociedad, pero cuando se hace consciente, ¿qué pasa cuando al votar consciente por tal persona sale corrupto? Se presenta ante la sociedad por los medios de comunicación como una persona correcta que va a cambiar el país, como en cierto sentido pues lo hizo Duque, ¿no? Él decía que no iba a implementar el IVA en sus proyectos, cuando era senador también iba casi que en contra de todo lo que ahorita está haciendo. Y claro, pues el man hablaba muy bonito y todo. Si se postula a la presidencia, pues si votamos conscientemente, según lo que ha venido diciendo, pues nos va a ir bien. Entonces, la conciencia yo digo que no hay que implementarla sino en los ciudadanos, sino que en los que se postulan a ser presidentes, gobernadores, alcaldes. Yo creo que ahí debe haber como un filtro, ¿no? No sé, debe existir un grupo que diga, usted sí, usted no, pero por razones concretas, donde no solamente valga el estudio, sino también la moral, y por qué, o sea, que siente esa vocación de ser presidente, de tener un cargo. ¿Y cuál cree usted o quién cree usted que debería tener ese o que debería liderar ese grupo? ¿Quién conforma ese grupo? O sea, entiendo su idea y es no solo concienticemos a la gente, sino lo que tenemos que hacer más bien es hacer como una especie de filtro para que los candidatos sean buenos candidatos. Eso fue lo que yo entendí, ¿sí? Sí, profe. Ahora, ¿quién cree usted que debería hacer eso? Pues ahí sería como crear una nueva política, ¿no? Y ya no solamente de país, sino como mundial. Digamos, para poder elegir un presidente, los presidentes del mundo, los que o por idioma se reúnen y digamos, como un grupo de personas, ¿no? Que les dan clase y se dan cuenta de ello, cómo son, y si tienen el aval o el certificado de ese grupo mundial, por decirlo así, pueden postularse o si no, no. O sea, es Claro, algo pero que no ese, existe, es algo que no existe, pero que funcionaría en lo personal. y dentro de lo que existe, ¿qué hacemos? Porque, bueno, supongamos que podemos hacer eso, pero eso nos toma ya tiempo.
Entonces, de lo que no existe, aparte de lo que existe para el año que entra, ¿qué hacemos? Porque, insisto, la premura de tiempo es el año que entra. ¿Qué más se les ocurre para las elecciones que ya están en un año? Profe, yo estaba pensando, por ejemplo, de ver la misma realidad, ya que a partir de lo que estamos viviendo ahorita, yo creo que es algo muy importante, ya que, por ejemplo, nos podemos dar quienes pertenecen a ciertos grupos, a ciertos partidos. Entonces yo estaba pensando precisamente, era de que, pues a partir de que sabemos ya esos grupos a quienes pertenecen, quiénes son duquistas, quiénes son uribistas o qué sé yo, entonces podemos sacar pues nuestras propias conclusiones y pues saber más o menos qué perfil tiene pues cada candidato. Pues yo sé que todo el mundo no va a hacer eso, pero en cierta medida las personas que son conscientes de los votos, pues yo creo que tienden ahorita precisamente pues como que a ver para el otro año a quién vamos a elegir como presidente. Yo creo que esto es una cuestión como complicada porque ya vemos que este año con Duque pues no fue tan bien, y ahorita pues no se sabe cuál otro señor llegará y si también va a ser peor o va a ser mejor. Entonces, también va a ser del candidato. Claro que todos los candidatos prometen muchísimas cosas, pero en realidad cuando suben al poder, pues a veces se olvidan, porque el poder como que lo posesiona a uno y hace que se olvide de todo. O sea, usted dice, el asunto debe ser educación. O sea, formar a la gente en historia, en educación, en saber en dónde estamos y por ahí mirar la situación, digamos, ¿sí? Sí, algo así, porque incluso hoy en día en nuestro país se ha quitado como esa materia de los colegios de ver historia, pues a veces como que se tiene olvidado, pero yo sé que ahorita ya estamos a un año de la selección, entonces eso no va a ser pues como que una solución a lo que se está proponiendo esa pregunta aquí en la clase. Ok, ok, bien. Mm, Hoy, digamos, nos encontramos con una cuestión diferente dentro del planteamiento que estamos haciendo nosotros o del acercamiento a Kant. Y es con la cuestión concreta de cómo tenemos experiencias de placer y cómo tenemos experiencias de displacer. En ese sentido, es claro que dejamos abierta un poco la pregunta, nos quedan interrogantes siempre acerca de la cuestión de, digamos, del terreno político, ¿cierto? Un poco la cuestión de las implicaciones políticas, de la participación en la democracia, pero ahora damos un poco la vuelta, hacemos un poco el giro y nos encontramos con la pregunta de qué es lo que nosotros hacemos o a qué es lo que nosotros nos enfrentamos, por decirlo de alguna forma, con las experiencias de placer y de displacer. Por supuesto, siento yo que desde una perspectiva no solo kantiana, sino una perspectiva social y también un poco a la luz de lo que está sucediendo en el país hoy en día, la pregunta por la democracia es una pregunta absolutamente necesaria y absolutamente importante. Porque hemos de recordar que en las dinámicas democráticas de los estados en general, tenemos un fenómeno bastante interesante y es que muchas veces quienes colocan presidentes o quienes colocan gobernantes o quienes colocan alcaldes o quienes colocan lo que sea, son aquellos que tradicionalmente han votado de la misma forma. Entonces tenemos varios asuntos, digamos, para poder concluir el tema concretamente de la relación política. Primero, no se nos puede olvidar que desde una perspectiva democrática, al menos en una democracia normal, como está pasando en Noruega,
Entonces les decía, al menos desde una democracia normal, es absolutamente claro que todos debemos participar en ella. No podemos excluir a algunas personas porque entonces ya no seríamos democracia. Claro, habrá que preguntarnos, pero eso será un debate para otros escenarios y habrá que preguntarnos si realmente la democracia tiene sentido. Hay mucha gente que dice, de repente, la democracia ya no cumple su función, la democracia como sistema político tiene muchas falencias y necesitamos un sistema político distinto. Pero, como les digo, eso no es algo de lo cual vamos a trabajar ahora. Simplemente nos queda resonando el hecho de que hay otros sistemas políticos que otra gente defiende. Pero por ahora, supongamos que la democracia es el mejor sistema y que a ese es pues el que, como vulgarmente se dice, a ese es el que le comemos cuento. Sí, ese es el que estamos convencidos que es. Bueno. Y entonces dentro de una democracia claramente tenemos el hecho de que todos los miembros de la democracia deben participar en ella. Entonces debemos participar por medio del voto, pero por supuesto pues eso nos implica que el voto sea un voto consciente, porque pues si no tenemos un voto consciente entonces no hacemos nada, y eso nos implica por supuesto que se garanticen los mínimos de libertad para que la gente pueda votar ya no solo conscientemente, sino de una manera, sino pues sin ninguna clase de coerción, en fin. Listo, hasta ahí digamos que está. Pero entonces acá, una vez más a partir de Kant, hemos de retomar la discusión o hemos de tener en cuenta la discusión acerca de cómo es que nosotros desde nuestra perspectiva podemos o entramos en la capacidad o estamos en la disposición de generar realmente discursos democráticos, digamos, discursos que sean o que estén a la altura pues de las necesidades actuales. Bien. De cara a la situación del país, ¿esto qué nos implica? Pues esto nos implicará, sin lugar a dudas, una toma de responsabilidad, que creo que fue una de las categorías de mayor relevancia, una de las categorías que más tomó protagonismo en las clases de hace 8 días, cuando hablamos acerca de las perspectivas kantianas. Y es, necesitamos generar seres humanos responsables, porque solamente los seres humanos responsables están en condiciones de llevar, digamos, o de promover esa misma responsabilidad en el terreno público. Si no tenemos personas libres, personas conscientes, personas responsables, personas autónomas, no podemos esperar que nuestros estados y nuestros gobiernos sean libres, sean responsables, sean autónomos. Al contrario, si tenemos gente que es esclava, si tenemos gente que no tiene la capacidad de responsabilizarse de su historia, si tenemos gente que no tiene los medios para asumir los retos sociales, si pasa todo eso, pues evidentemente no le podemos pedir peras al olmo y no podemos esperar una sociedad distinta. Personalmente creo que hay una digamos que una gran responsabilidad o hay una gran, digamos, una gran demanda de cosas, una gran demanda de cosas, una gran demanda de acciones que nosotros debemos hacer para preparar las elecciones que vienen. Llevamos ya, hoy cumplimos 3 semanas de paro. Y en estas 3 semanas de paro, claramente ha habido, digamos, toda una serie de logros, de confrontaciones, en fin, creo que hay muchas cosas positivas de este paro. Y sea cual sea el final que estas jornadas de protestas vayan a tener, pues el problema, entre comillas, o la situación real a la cual debemos enfrentarnos es lo que sucederá en las próximas elecciones.
A mí me preocupa mucho, y creo que me lo escuchan en alguna ocasión, y es, a mí me preocupa mucho que las personas que siempre se quejan de estas situaciones, que estamos mal, que no sé qué, qué tal. Estas personas son las que después van a votar por la misma clase política de siempre. Y a mí eso, digamos que me preocupa sobremanera, sobremanera. Ahí tenemos un reto. Entonces, esto un poco para redondear todo el tema de la visión política o de la visión de la relación con la sociedad que podemos entender, grosso modo, a partir de Kant. No sé si alguno tenga alguna pregunta, alguna inquietud adicional respecto a este tema. Algo que le haya quedado por ahí como en el aire. Entonces, si nadie le queda la pregunta, vamos entonces ahora con esto a lo que nos enfrentamos hoy concretamente o con lo que nos encontramos hoy de manera específica, que es justamente la perspectiva del placer y del displacer. ¿Cuál creen que es la mayor, digamos, la mayor causa de sufrimiento o la mayor, qué es lo que hoy en día afecta más a las personas y que les hace sufrir más o que las hace tener más experiencias negativas? ¿Cuál creen que es esa razón y por qué? Perdón, profesor, ¿cuál era la pregunta? ¿Qué creen que es lo que más hace sufrir a las personas hoy en día? ¿Cuál es la mayor fuente de displacer hoy en día? ¿Qué creen que puede ser lo que más genere displacer hoy en día? Como si hiciéramos una encuesta, ¿cuál sería la respuesta más votada? El desempleo, me parece a mí que, ¿Por qué? ¿por qué? Porque de cierta manera, pues si no hay plata, pues no hay comida y no hay una serie de cosas, ¿sí? Yo creo que es una de los problemas que, pues, que tenemos en la sociedad, es justamente eso, porque, claro, por ejemplo, si una persona pues tiene familia, todas esas cosas, entonces genera, pues eso es lo que llamamos el desplacer, ¿no? O sea, ¿quiere decir que las personas que tienen empleo no experimentan el displacer? Ah, no, 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 tampoco, ¿no? Porque puede hacer que yo tenga empleo y si no me alcanza la plata, pues entonces. Sí. Ok, ok. ¿Qué otra cosa, qué otra fuente de displacer sea la más común además del empleo? Esa es la parte en la que ustedes me dicen, me responden. Alex Vinicio, ¿qué piensa usted? Alex Vinicio, Alexis, Alexis, Vinicio. Oscar, ¿qué piensa usted? Cuál es la mayor fuente de displacer?
yo creería que si bien pues pasamos por muchas dificultades, todo al fin termina en un displacer psicológico, ¿no? En sufrimiento psicológico, que pues, viene a cargar y yo creo que últimamente las cifras de suicidios, las cifras de depresión, pues se han disparado. Yo creo que sería eso, el sufrimiento psicológico. El sufrimiento psicológico sería algo muy grande, pero, o sea, ¿qué cree que es? Porque claro, el sufrimiento psicológico puede ser, no sé, tristeza, puede ser ansiedad. El sufrimiento psicológico puede ser, no sé, poca autoestima, puede ser miedo, puede ser rencor. Eh, Concretamente, ¿cuál de todas esas cree usted que sería la más compleja, o la más común? Perdón, profe, es que se me va el audio. No alcancé a escuchar. Claro que son, o sea, que la parte mental o la parte psicológica puede ser muy amplia, pueden tener muchas cosas ahí metidas y no todas por las mismas cosas. Entonces, de todas las enfermedades mentales o de todo el asunto, ¿cuál cree usted que podría ser la más común? Todos los problemas mentales que hay, debe haber alguna que prime por encima del resto. Pues no creo, no tengo un término técnico, pero yo sería como la incapacidad de las personas para autogestarse. No sé si vuelvo a ser muy general. Para autogestarse. No siento que sea muy general, pero ¿qué entiende ahí por autogestarse? ¿Cómo lo comprende? Digamos ¿Qué es que, autogestarse para usted? pues como personas deberíamos ser capaces y como seres que razonan, deberíamos ser capaces de responder a la realidad que nos circunda, ¿no? Pero pues percibo que ya sea por motivo o por otro, a nivel emocional muchas veces no podemos responder, a nivel de destrezas muchas veces no podemos responder, a nivel de competencias muchas veces no podemos responder. Y pues yo creo que esto es una fuente de sufrimiento. Y pues esto es lo que trasladaría en últimas a lo que mencioné al principio, que es pues la depresión y estos temas. Ok, Pero ya ok. estoy hablando de cosas de las que no estoy seguro. O sea, ya está como tirándole a... Ok, ok. Fray Alejo, ¿cuál cree que son los motivos de mayor displacer en la actualidad, como la fuente de displacer en la actualidad por excelencia? Alejo. 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 Profe, qué pena, desde el computador de Fray Luis. Hola. Sí, es que esto, no, pues con respecto a la pregunta, a mí algo que me llama mucho la atención y siento que me marcó también en lo personal es dividir la familia. Digamos que hay muchas situaciones que hacen esto, ¿no? Por ejemplo, desplazamiento, ya sea por temas de grupos armados, algo así, porque recuerdo que en la infancia, pues yo vengo también de una región compleja que se llama el Catatumbo, y nosotros nos tocó enfrentar una situación de esta. Entonces la familia se dividió porque aunque mi papá siguió trabajando en la región, a nosotros nos tocó viajar a Cúcuta por la misma violencia que estaba pasando en el Catatumbo. Entonces, para mí esa podría ser una opción que acompleja también pues la situación, ¿no? El hecho de dividir la familia, por lo menos para ese niño que yo era, fue muy complejo y muy también esto, pues me hizo pensar mucho
sobre la vida, sobre la familia, valorar más la familia. Entonces yo diría que esa opción. Pero ¿qué pasa con aquellas personas que de repente no tienen familia o que su familia es limitada o no tienen esas experiencias familiares? Claramente hay mucha gente que no tiene esta vinculación familiar, etcétera, no, y que no quiere tener hijos y que vive sola. ¿Qué pasa con esa gente? ¿Esa gente entonces no tendría displacer? No, sí, yo creo que por lo menos para nosotros como religiosos se nos toca mucho el tema, ¿no? Esto, y verdaderamente podría ser mi conclusión, ¿no? Una persona que crezca sin esa figura materna o paterna o esa figura de familia siempre se va pues, a reflejar en el futuro, en el mañana. Y suele pasar con la juventud, ¿no? Si no estoy mal, Freud hablaba sobre esto, Simon Freud, cuando a una mujer le hace falta esa figura paterna, hay ciertas inclinaciones, o como cuando al hombre también le hace falta la figura paterna o la materna. eh, no sé si está bien, pero creo que estudios han llegado a esa conclusión de que hay tendencias, por ejemplo, tendencias homosexuales, en fin. Yo creo que sí es importante reconocerlo y también no desmeritar también a estas personas, porque eso sí es un problema que por lo menos la sociedad de hoy sufre mucho. Y por supuesto, cuando hay una persona que le hace falta pues esa figura paterna o materna, pues se va a ver reflejado en un mañana. Y yo creo que también es parte de nosotros como religiosos, ¿no? ¿Cómo o qué estamos haciendo al respecto, no? Tantas personas, por ejemplo, el hecho, algo que me llama mucho la atención es que creo que antes la figura de un orfanato como que era como más relevante. Hoy en día el hecho de los orfanatos como que se ha olvidado, ¿no? Y siento que por lo menos la iglesia tenía un apostolado muy importante como es este. Y desde ahí pues tratar de formar también a los niños y la juventud. Ok. ¿Qué otra fuente de displacer creen que podemos encontrar? Creo que hay una que es muy importante y que todavía está como pendiente, que no se ha explorado. ¿De qué sufriríamos muchos? Profe, Y que no, podría señor. ser, no sé, falta de conocimiento, que hay personas que nos conformamos con lo poco nada, diría yo. Como bien lo diría, como bien lo decía en mi relatoría, hay personas que nada, o sea, que lo hacen por obligación muchas veces las cosas y no lo hacen pensando ni poniéndole amor. O sea, pero deme, por ejemplo, un ejemplo sobre eso que está diciendo. Por ejemplo, como se estaba hablando acerca de la política, ¿no? Hay personas que es fácil, nos enamoramos o digamos, nos convencen con proyectos que de pronto con el tiempo no se logra, ¿no? De la persona que lo está ofreciendo. O también, como mencionaban, ¿no? Fuera algo chévere que eh, cuando un candidato se postule para presidente o alcalde, conocer un poco más de la vida del candidato. O sea, no que porque un candidato nuevo, joven, se muestra como tal, entonces, bueno, voy a darle mi voto, pero uno nunca sabe cómo en sí, cuál es la conciencia que tiene ese candidato, cómo es su personalidad como tal, porque para llegar a engañar a la gente siempre como que se logra tener dos personalidades. Entonces eso es lo que a la gente le confunde, ¿no? Y cuando llegan al poder se muestran como tal. Ok. Les propongo que para mañana que sigamos pensando en qué es la fuente de displacer mayor, pero a la luz de esta pregunta y es, ¿cuál es el papel de la religión ante el displacer? El dolor, claro, pero el dolor ok, dejémoslo en el dolor. Lo que les digo, cada quien pensando la razón que tiene, pero es eso es. ¿Cuál es el papel de la religión? ¿Qué papel juega la religión frente al displacer?
¿Qué aporte tenemos nosotros los que estamos en un terreno religioso en el combate o en la lucha contra el displacer? ¿Cuál es nuestra responsabilidad? ¿Cuál es nuestro papel? ¿Vale? Entonces, esa es la pregunta que nos queda para mañana. Y pues mañana a las 11 nos veremos como siempre. ¿De acuerdo? Listo, profe, muchas gracias. Muchas gracias. Buenas, señora. Nos vemos mañana entonces. Gracias, profe.